gracias. Un saludo cordial al doctor Jesús Esparza, rector de nuestra universidad, y un saludo especial a todas las autoridades universitarias, estudiantes, profesores, público en general. Y especialmente a los ponentes y a las ponentes que me antecedieron, cuyas exposiciones fueron excelentes, extraordinarias y además muy interesantes en el contexto del tema que vamos a tratar de seguida, hegemonía comunicacional versus libertad de expresión en Venezuela, es decir, un tópico que abordaremos desde la perspectiva desde el derecho de los derechos humanos. Yo inicialmente quiero empezar la exposición planteándoles una anécdota, y una anécdota que no me contaron, una anécdota que personalmente viví. Y es que, bueno, desde hace unos meses he estado trabajando con el diseño y gestión de una propuesta de programa de televisión para, fundamentalmente, a través de la presencia de estudiantes universitarios, abrir el aula universitaria a la televisión y discutir problemas de interés regional, local, nacional. La propuesta la he presentado a algunos medios de comunicación y uno muy importante, que dice ser plural, me pide una entrevista con la gerente de producción, la gerente general de producción, y cuando le hago la propuesta, lo primero que me dice es: número uno, el programa no puede salir en vivo. Era una de las condiciones que planteábamos, justamente porque la interacción estudiantil, sobre todo con el público, era necesaria justamente que se diera en vivo. Y me decía, no puede ser en vivo porque Conatel nos revisa. Y me dijo así textualmente: y yo no voy a permitir que me cierren mi canal porque no, palabras más, palabras menos, controlo los contenidos, o no puedo controlar los contenidos que se dan que se darían eventualmente en el programa de televisión. Y eso la verdad es que me produjo una profunda tristeza, porque esa afirmación, que además frecuentemente me la hacen amigos periodistas, comunicadores, periodistas inclusive de calle, en relación al control de los contenidos o a la autocensura, en relación a la censura directa de la que han sido objeto en el quehacer cotidiano periodístico, profundamente nos tiene que preocupar cuando hablamos de la libertad de expresión y el derecho a la información en relación a la democracia y a los derechos humanos. Por eso, la primera reflexión justamente va dirigida a hacer algunas valoraciones justamente relativas a este derecho y su relación con la democracia. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, ha afirmado que una sociedad que no esté informada no es libre. Y justamente ahí acuña el valor de la libertad de expresión y el derecho de información como la piedra angular de la democracia. En efecto, no es que cuando hablamos de los derechos humanos haya un derecho que ontológicamente sea más importante que el otro. Sin embargo, cuando en una sociedad se transgrede la libertad de expresión, justamente se está ocultando la violación de los otros derechos humanos. Yo también recuerdo hace unos años cómo escuché también con mis propios oídos, y lo vi además porque fue en la televisión, como uno de los directivos del metro de Caracas hace unos años decía: el problema no es que el metro de Caracas no funcione o tenga X o Y problemas, el problema es que los periodistas lo dicen. Y esto mutante y lo pudiéramos aplicar, por ejemplo, a la labor que hacen los distintos gobiernos locales, alcaldías, por ejemplo, en los distintos municipios o regionales, en las gobernaciones, de que monitorean efectivamente las denuncias de los ciudadanos en las comunidades y normalmente atienden esas que causan molestia en la opinión pública, desatendiendo normalmente en muchos casos a otras que probablemente pueden ser mucho más prioritarias. Allí, sobre todo como ejemplo, vemos el valor de la libertad de expresión en la democracia. En todo caso, como derecho humano tendríamos que valorarlo como una conquista de la humanidad. Y en el marco de entender los derechos humanos, por lo menos desde la época de la posterior a la Segunda Guerra Mundial, hay que recordar que estos costaron mucha sangre y muchas lágrimas el hecho de que fueran reconocidos, recogidos en los instrumentos
internacionales, los tratados, pero también en las constituciones y en los textos normativos nacionales. La libertad de expresión, resumiendo un poco su contenido, es o consiste en esa libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, bien sea oralmente, bien sea por escrito, en forma impresa, en forma artística o, en todo caso, por cualquier otro procedimiento de la elección del ciudadano que a través de sus palabras, de su vocería, manifiesta su pensar. Y es un derecho muy importante porque no solo tiene una dimensión individual en relación al derecho que yo tengo como persona de expresar mis propios pensamientos, ideas, opiniones e informaciones, sino también, y ahí la importancia para la democracia, tiene una dimensión colectiva en relación a que a la sociedad le interesa que circulen libremente esas informaciones que yo puedo dar, o que tú puedes dar, o que las personas pueden dar, o que un político puede dar. De allí, por ejemplo, que tenga unas funciones fundamentales, no solo referidas a proteger el derecho individual de cada persona a pensar por sí misma y a compartir información e ideas con los demás, una importancia fundamental en relación a que es una condición indispensable para la consolidación de la democracia, pero además es una herramienta clave para el ejercicio de los demás derechos fundamentales, porque a través del ejercicio de esa vocería, de esa crítica, de esa libre circulación de mis quejas, por ejemplo, en relación a los problemas comunitarios, es que las autoridades gubernamentales van a escuchar justamente que ahí en esa comunidad hay que resolver algún problema. De ahí entonces que haya una serie de discursos especialmente protegidos en esta relación libertad de expresión, democracia. El discurso político, por ejemplo, y sobre asuntos de interés público, es uno de esos especialmente protegidos. El discurso sobre funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, como lo decía la profesora que me antecedió, no el referido a sus situaciones vinculadas a su intimidad o vida privada, sino en todo caso el referido a los asuntos que tienen que ver con el ejercicio de sus funciones, o por ejemplo en relación a candidatos a ocupar cargos públicos, es uno de esos especialmente protegidos. Esto lo ha apoyado inclusive en reiteradas sentencias, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos o la Relatoría, por ejemplo, para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana o inclusive del propio sistema de Naciones Unidas. Y otros discursos, por ejemplo, como los que expresan elementos esenciales de la identidad, de la dignidad, bien sea personales o inclusive de grupos, por ejemplo, minoritarios. Siempre dejando claro que este no es un derecho absoluto, que yo no puedo usar ese derecho de hacer circular informaciones, por ejemplo, para dañar sin ningún tipo de control, ¿no? Hay lo que se entiende como los límites y restricciones al ejercicio de la libertad de expresión, por ejemplo, o inclusive el ejercicio de la responsabilidad ulterior por las opiniones o informaciones dadas. Y entonces concluimos ese ABC sobre la libertad de expresión, ese contenido esencial que de alguna manera ha quedado recogido en los estándares internacionales de derechos humanos en materia de libertad de expresión y que además está recogido en nuestra Constitución, en los artículos 57 y 58, por ejemplo, con la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, aprobada en el seno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el año 2000. Que hay que advertir, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sigue teniendo competencia para conocer denuncias en relación a situaciones de derechos humanos ocurridas dentro del Estado venezolano. La que en todo caso no tendría competencia para conocer contenciosamente casos, en todo caso que le lleguen, si han sido posteriores a la denuncia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sería la Corte Interamericana que tiene sede en Costa Rica. El primer principio, de alguna manera, es un resumen de lo que hemos comentado. La libertad de expresión, en todas sus formas y manifestaciones, es un derecho fundamental e inalienable, inherente a todas las personas. Inherente a todas las personas, es decir, independientemente de su sesgo político, de su visión, de su condición social, económica, etc. Es además un requisito indispensable para la existencia misma
de una sociedad democrática. El segundo principio, toda persona tiene el derecho a buscar, recibir, difundir información y opiniones libremente en los términos que estipula el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Todas las personas deben contar con igualdad de oportunidades para recibir, buscar y impartir información por cualquier medio de comunicación sin discriminación por ningún motivo. Es decir, el derecho individual que tenemos no solo de difundir información, sino también de buscar y recibir. Y de ahí que entonces prefiramos hablar de la libertad de expresión y el derecho a la información como dos categorías de derechos vinculados obviamente entre sí. El tercer principio, toda persona tiene el derecho a acceder a la información sobre sí mismo, sobre sus bienes, en forma expedita y no onerosa, ya esté contenida en bases de datos, registros públicos o privados, en el caso que fuera necesario actualizarla, rectificarla y o enmendarla. El contenido de nuestro artículo 28 de la Constitución, el derecho a la autodeterminación informativa, también lo comentaba la profesora, protección de datos de carácter personal y además en correlación con el artículo 143 constitucional, el derecho de acceso a la información de carácter público. Hay por cierto una ley bastante nueva en materia de infogobierno. El principio cuarto, el acceso a la información en poder del Estado es un derecho fundamental de los individuos, el 143, ¿no?, de nuestra Constitución. Los Estados están obligados a garantizar el ejercicio de este derecho. Este principio solo admite limitaciones excepcionales que deben estar establecidas previamente por la ley para el caso que exista un peligro real e inminente que amenace la seguridad nacional en las sociedades democráticas. Sobre este punto no puedo dejar de manifestar mi preocupación en relación a la jurisprudencia de la Sala Constitucional que ha interpretado justamente el artículo 143 condicionándolo al ejercicio de una serie de condiciones, de situaciones que no se corresponden con las previsiones constitucionales. El principio 5, la censura previa, interferencia o presión directa o indirecta sobre cualquier expresión, opinión o información difundida debe estar prohibida por la ley. Fíjense que lo decía la profesora que me antecedió, el artículo 57 prohíbe la censura previa, pero sin embargo legislativamente se han creado mecanismos que de alguna manera la promueven. Esto obviamente les tiene que preocupar muchísimo. El numeral, el principio 6, toda persona tiene derecho a comunicar sus opiniones por cualquier medio y forma. La colegiación obligatoria o la exigencia de títulos para el ejercicio de la actividad periodística constituye una restricción ilegítima a la libertad de expresión. La actividad periodística debe regirse por conductas éticas, las cuales en ningún caso pueden ser impuestas por los estados. Esto es una conclusión a la posición de las dos profesoras que me antecedieron. Y es el espejo en el cual hay que verse. Lamentablemente planteamos situaciones que no se corresponden con este espejo. El principio séptimo, condicionamientos previos, tales como veracidad, oportunidad o imparcialidad por parte de los estados son incompatibles con el derecho a la libertad de expresión reconocido en los instrumentos internacionales. Aquí al respecto podríamos decir, analizando el título tercero de la Constitución sobre los derechos humanos, que probablemente un solo artículo de la Constitución no estuvo revestido con ese carácter progresivo en la regulación de los derechos humanos en el texto constitucional. Y es justamente el 58 que adjetiva la información. Sin embargo, la Comisión y la Corte Interamericana y la Relatoría sobre Libertad de Expresión de alguna manera han dulcificado este principio diciendo que en el caso de que en las leyes o en las constituciones se adjetive la información, estas adjetivaciones, siempre y cuando no atenten contra la democracia, no afectarían el ejercicio de la libertad de expresión. El principio octavo, todo comunicador social tiene derecho a la reserva de sus fuentes de información, apuntes y archivos personales y profesionales. El 9 relaciona la violencia contra los periodistas, el asesinato, secuestro, intimidación, amenazas a comunicadores sociales, así como la destrucción del material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurarle a las víctimas una reparación adecuada. El principio 10.
las leyes de privacidad no deben inhibir ni restringir la investigación y difusión de información de interés público. La protección a la reputación debe estar garantizada solo por sanciones civiles. Y esto en relación a, por cierto, las llamadas leyes de desacato, que son tipos penales incorporados en los estados en su legislación penal, en el caso nuestro, en el Código Penal y otras leyes, en algunos casos dispersas, que sancionan penalmente el ejercicio de la vocería, el ejercicio de la crítica pública contra funcionarios públicos. Eso justamente es contrario a la libertad de expresión porque nos pone a los ciudadanos un bozal en relación a la crítica o cuestionamiento que podemos hacer nosotros como ciudadanos en relación a la gestión de los funcionarios públicos, sobre todo los de alto gobierno. Y de hecho nuestro Código Penal en su reforma del 2005 más bien agravó las sanciones de muchos tipos penales relativos a lo que estamos conversando. Hubo una sentencia muy famosa, la sentencia 1942 del año 2001, si mal no lo recuerdo, que justamente conoció el recurso de nulidad por inconstitucionalidad ejercido contra esos artículos del Código Penal. Pues la respuesta fue asombrosa en la Sala Constitucional, prácticamente ratificó la vigencia, el apego a la norma constitucional de la mayoría de los artículos objeto del recurso y, entre otras cosas, dijo que las recomendaciones de algunos órganos de protección de derechos humanos internacionales no eran de carácter vinculante. Cualquier situación parecida a las declaraciones que se han hecho en otros contextos en semanas anteriores, pues es mera coincidencia. Ha sido simplemente la política del gobierno de Venezuela desacatar recomendaciones en distintos campos de distintos derechos humanos de órganos internacionales, poniéndose así justamente dándole la espalda a los estándares de derechos humanos, inclusive internacionales y los propios contenidos de la Constitución. El principio onceavo refiere a que los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad. ¿Y por qué están sujetos a un mayor escrutinio? Porque ellos son servidores públicos, porque ellos administran el dinero que nosotros pagamos justamente en razón de los impuestos, porque ellos son cuentantes de ese dinero que administran y de una gestión que hacen, se supone, en favor de los ciudadanos. Por eso, al que no le guste ser criticado públicamente en relación a la gestión que hace, pues no se meta a funcionarios públicos. Las leyes que penalizan la expresión ofensiva dirigida a funcionarios públicos atentan contra la libertad de expresión. El principio 12, penúltimo, los monopolios y oligopolios en materia de control de medios de comunicación son contrarios a la libertad de expresión, independientemente de que estos sean propiciados por entes privados o por el Estado. Asimismo, la utilización del poder del Estado y los recursos de la hacienda pública, preventas arancelarias, asignación de divisas, asignación arbitraria de publicidad oficial, otorgamiento o suspensión de habilitaciones, licencias administrativas para usar el espectro radioeléctrico o la frecuencia en general de radio y televisión, para presionar o premiar, para castigar o privilegiar a los comunicadores sociales o a los canales y medios de comunicación. Es decir, todo esto se entiende como presiones directas o indirectas en materia de ejercicio comunicacional, son obviamente contrarias a la libertad de expresión. Entonces, cuando hablamos de esto, vamos ya aterrizando en lo que es la noción básica de la libertad de expresión inherente a la idea de una sociedad democrática, lo cual es absolutamente incompatible con la idea de una hegemonía comunicacional que también fue abordada por las profesoras que me precedieron. Inclusive, en la ponencia anterior prefería hablar mi colega no de hegemonía comunicacional, sino de hegemonía propagandística, creo que usó el término, o un término parecido, y simplemente es contrario a la libertad de expresión porque hegemonía, fundamentalmente comunicacional, habla de que no se oigan distintas opiniones que circulen libremente de distintas fuentes en una sociedad democrática, sino que en todo caso solo se oiga una, y por eso me gustaba mucho cuando ponían las transparencias, las láminas, hablando de los medios del Estado, hablando de, en realidad sí hay una política pública en materia
comunicacional que va dirigida justo a hacer, lamentablemente, todo lo contrario a lo que se debería y más bien a propiciar el poder del Estado en materia informativa, el control absoluto de la mayoría de los medios de comunicación. Y por ahí en esas cifras que plantearon se decía que había varios privados, pero esos varios privados en todo caso cualitativamente cuál es la cobertura informativa que realmente difunde, porque allí hay muchísimo de autocensura, inclusive de censura directa, según la cual los medios de comunicación, como el ejemplo que les decía inicialmente, se restringen de dar informaciones en muchos casos plurales o críticas de los funcionarios de gobierno o de la gestión del gobierno por temor a ser sancionados. Allí tienen en pantalla, por ejemplo, algunas de las consecuencias de proyectos hegemónicos comunicacionales que por cierto han sido muy exitosos en la historia y que han buscado la exaltación, por ejemplo, y además divina, no sé si pueden ver los rayos que están arriba del señor Adolf Hitler, del líder. Ese tipo que ya no es ni siquiera, y ahí sí suscribo lo de la propaganda, es meramente propaganda, y de ahí el éxito, obviamente nefasto, pero éxito al fin de cuentas, en cuanto a su objetivo del ministro de propaganda nazi, el señor Goebbels, que se encargaba justamente de diseñar estas cosas. Ese tren que viene ahí, fíjense, es el tren que trae felicidad al pueblo alemán. Conductas como estas, absolutamente de una especie de servilismo en relación a proyectos políticos, son muy peligrosas, sobre todo porque han sido fundamentalmente el producto de situaciones de una profunda manipulación de masa. Esa foto era de Goebbels, que ha conseguido el logro de su fin. Una sociedad que camina, obviamente son imágenes del contexto nazi durante la Segunda Guerra Mundial, que caminan hacia un proyecto totalitario. No sé si lo pueden ver, pero estos son muchos submarinos. Y esto lo pongo a propósito porque además me recuerda una idea que además me preocupa muchísimo, que es que los regímenes totalitarios no llegan a obtener el poder que tienen si no es por el apoyo de actores claves de las sociedades civiles donde se acomodan. Sociedad civil que puede ser entendida como el sector empresarial, el sector comunicacional, empresas, en muchos casos universidades, en muchos casos instituciones al final de gran poder en la sociedad civil. Y esta lámina, por cierto, me recuerda a una visita que hice el año pasado, ya esto también está prohibido para los venezolanos, a Alemania. En una ciudad de Stuttgart hay un museo interesantísimo, el Museo de la Mercedes-Benz, si no el más grande, uno de los más grandes del mundo, donde se expone en un edificio de 8 pisos, además bellísimo, con un acceso a la tecnología increíble, se expone lo que fue el desarrollo de la industria automovilística en Alemania y en Europa en general, y la relación que inclusive el sector industrial tuvo de apoyo, por ejemplo, a la consolidación y al fortalecimiento del régimen totalitario nazi. De manera que esta conclusión obviamente es muy dura porque lamentablemente, insisto, los regímenes totalitarios no se consolidan sino por el apoyo de las instituciones, empresas y sociedad civil de donde trabajan. Y obviamente nosotros como ciudadanos tendríamos que preguntarnos hasta qué punto realmente ante una situación como la que vemos en el ejercicio comunicacional estamos siendo cómplices. Yo, por ejemplo, a la gerente de producción de ese medio de comunicación que les referí, le dije que era la libertad de expresión, para que existía, y obviamente no me buscaron espacio en la parrilla. Ahora, esa relación entre libertad de expresión y ejercicio responsable comunicacional, quería de alguna manera comentarla en relación a estos principios de propaganda, por ejemplo, que el ministro de propaganda nazi, el señor Goebbels, de alguna manera acuñó y difundió. Principios que, bueno, que se pueden conseguir en distintos textos. Yo particularmente hice una
revisión de una obra de Leonard Duke, profesor de psicología en la Universidad de Yale, que además, luego de la revisión de los diarios de Goebbels, de casi unas 7.000 páginas, concluyó fundamentalmente en su análisis la persistencia de 19 principios. Hay otros autores que hablan de 9 principios fundamentalmente. Y para analizar entonces la obra del contenido propagandístico, me recuerdo justamente las tendencias muy propias de la obra de Maquiavelo, El Príncipe, en relación a también el triunfo de la autoridad de turno en relación al manejo del poder. Por ejemplo, esta cita: el príncipe debe tener sumo cuidado de ser circunspecto para que cuantas palabras salgan de su boca lleven impreso el sello de las 5 virtudes, y para que tanto viéndole como oyéndole le crean enteramente lleno de esas virtudes: bondad, buena fe, integridad, humanidad y religión. Y obviamente yo creo que la obra de Goebbels y los actores que definen justamente estas políticas públicas propagandistas en algunos gobiernos no olvidan justamente revisar algunos de los consejos de Maquiavelo en El Príncipe. Esos principios de Goebbels, fundamentalmente voy a comentar algunos, resumir otros, se basan en lo siguiente: los propagandistas deben tener acceso a la inteligencia relativa a eventos y a la opinión pública, es decir, no pueden ir de la mano de trabajos de inteligencia. La propaganda debe ser planeada y ejecutada por una única autoridad, que uno debe distribuir todas las actividades de propaganda, debe explicar la directiva de la propaganda a los oficiales importantes y mantener su moral, debe moderar las actividades de otras agencias que tengan consecuencias de propaganda. Obviamente estamos hablando de un contexto de guerra donde hay enemigos. En el caso venezolano, por cierto, ese contexto se ha tratado de crear, el contexto contrarrevolucionario. De hecho, escuchando, por ejemplo, algunas declaraciones del ministro Villegas, justamente justificaba el proyecto hegemónico comunicacional porque era, decía, la única forma de aplacar la propuesta contrarrevolucionaria. La propaganda, otro de los principios hegelianos, debe afectar la acción y la política del enemigo, debe desacreditar. La información operacional desclasificada, el quinto, debe estar disponible para implementarse en una campaña propagandística. Para ser percibida, la propaganda debe buscar el interés de una audiencia y debe ser transmitida a través de un medio de comunicación que atraiga la atención de la comunicación. De hecho, en su obra, textualmente decía, mucha energía fue dirigida a mantener los medios de comunicación. Teatros de películas y periódicos eran controlados o buscados en países neutrales y ocupados. ¿Es amarillo o rojo? Amarillo todavía. El Kremlin ha sido muy astuto al excluir al pueblo ruso de las emisoras del gran mundo y limitarlos a los locales, por ejemplo. Otro de los principios: la credibilidad sola debe determinar si la propaganda es verdadera o falsa. Decía el autor, la posición moral de Goebbels era sencilla: el que dijo la verdad, sus enemigos decían mentiras. Una especie de posición maniquea. El propósito, el 6, el contenido y la efectividad de la propaganda del enemigo, la fuente de efectos de un expuesto y la naturaleza de las recurrentes propagandas de la campaña determinan si la propaganda del enemigo debe ser ignorada o refutada. El otro, el 9, la credibilidad, la exigencia y los posibles efectos de la comunicación determina si la propaganda debería ser censurada. El 10, el material de la propaganda del enemigo podría ser utilizado en operaciones cuando ayude a disminuir el prestigio del enemigo o preste soporte para el objetivo de la propaganda. Esto es un resumen del fin justifica los medios. La propaganda negra, y por esta entiende el material cuya fuente está oculta de la audiencia, antes que la blanca, debe ser empleada cuando la última es menos creíble o produce efectos indeseados. Decía Goebbels, la propaganda podría ser facilitada por líderes con prestigio. El 13, por ejemplo, la propaganda debe ser cuidadosamente calculada. Cuando, por ejemplo, la profesora
Rivarí comentaba sobre los planes de la paz del cambio justamente en el modelo de políticas públicas comunicacionales de Venezuela, yo no podía evitar recordar justamente este principio. La propaganda debe ser cuidadosamente calculada. La comunicación debe alcanzar la audiencia por delante antes que la competencia. Una campaña propagandística debe empezar en el más óptimo momento. El tema de una propaganda debe ser repetido, pero no bajo algún punto que pueda disminuir su efectividad. Otro, la propaganda debe etiquetar los eventos y a la gente con frases o eslogans distintivos. Frases y eslogans para caracterizar, por ejemplo, decía Goebbels, que deben evocar respuestas deseadas que la audiencia previamente posee. El cuento de repetir y repetir y repetir el elemento del discurso deben ser capaces de ser fácilmente aprendidas. A mí, por ejemplo, cuando escucho algunas reacciones de algunos actores del gobierno para justificar muchas cosas, problemas de salud, problemas en el control de cambio, problemas económicos, desabastecimiento, inseguridad, normalmente siempre dicen las